¿Lo tiene, hermanos? Dice la palabra del Señor: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Por cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cipra y la otra Púa, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca, y toda hija preservad la vida. Bueno, estamos en el libro de Éxodo, lo comenzamos la semana pasada. Realmente vamos a ver todo el libro de Éxodo, son bastantes capítulos, aunque de repente vamos a hacer algunas pausas para tocar otros temas, pero siempre vamos a estar viendo todo el libro de Éxodo. Amén. La serie se llama Un Dios fiel y un pueblo infiel. Un pueblo infiel. El tema de hoy es el tema 2, titulado Un pueblo bajo opresión, y la forma como Dios comenzó a obrar. Amén. La forma como Dios comenzó a obrar. En el tema de la semana pasada desarrollamos los textos del versículo 1 al versículo 7, y al examinar esos textos estuvimos sacando varias aplicaciones para nuestra vida, amén, porque siempre hemos de sacar algunas aplicaciones para poder nosotros seguir creciendo en el Señor. El tema de la semana pasada fue titulado como tema 1, una familia que llega a Egipto, y estuvimos hablando
que esta familia de Jacob llega a Egipto. No era una familia perfecta, porque no lo hay. ¿Cuánto dicen amén? No lo hay. No era una familia perfecta. Era una familia que había pasado momentos muy duros, como cualquier familia de la que nos encontramos aquí. Amén. Era una familia que había pasado momentos difíciles. Había habido mucho daño también en esta familia. Y eso nosotros lo podemos cotejar en el libro de Génesis, cuando por muchos años se había escondido un pecado. Pero el último todo sale a la luz, hermano. Todo sale a la luz. ¿Por qué? Porque ese pecado que se había escondido por muchos años es de que habían vendido a José y habían mentido a sus hermanos, y bueno, por muchos años hubo mucho dolor en esta familia, pero como con Dios, hermano, todo sale a la luz. Eso es algo que repetidamente nosotros le decimos a nuestros hijos: todo sale a la luz. Tienes que aprender que todo sale a la luz. Y como todo salió a la luz, hermano, porque pues Dios es luz, amén. Esta familia, cuando llega a Egipto, recordemos que se perdonaron. José los perdonó, y podremos decir que esta familia llega restaurada, llega sanada, porque una de las mejores formas de sanarnos a veces es a través del perdón. A través del perdón. Cuando perdonamos, empezamos a restaurarnos, porque es cuando más nosotros nos parecemos a Cristo, cuando perdonamos. Vimos las características de los hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y vimos que Rubén significa proveedor, discernir, examinar. Simeón significa Dios ha escuchado, pero también significa dar oídos, el que advierte, o atalaya. Leví significa unir, olor grato, o el que une a los suyos. Judá significa alabanza, adorar, glorificar, celebrar. Isaacar significa recompensa, acepto, honrar, perdonador. Zabulón significa morar, o el que hace morada. Benjamín significa mayordomo. Y estuvimos exponiendo, hermano, que esto nos enseña a redimir el tiempo, porque dice la palabra del Señor que los días son malos y peligrosos. Benjamín significa redimir el tiempo. Dan significa esforzado, guiar. Neftalí significa mi lucha, porque usted tiene una lucha también, una lucha contra el mundo, una lucha contra su carne, una lucha contra el pecado, una lucha contra su carácter. Todos tenemos una lucha. Gad significa defensa. En el sentido aplicable para nosotros es que nosotros tenemos una fe que hay que defender. Y Aser significa gozo o recto, y José significa rama fructífera. Y entendemos que estas características de esta familia son características que constantemente nosotros las vemos en el Nuevo Testamento. Amén. Las vemos en el Nuevo Testamento. El Señor nos llama a ser proveedores, a discernir lo del mundo y lo de Dios, a discernir las enseñanzas también, a advertir, a dar oídos también. Amén. No siempre nosotros los varones tenemos toda la razón. También a veces nuestras esposas, los que están casados, pueden dar un buen consejo. A ver, hermanos, hay calladas. Entonces, llegan a Egipto, y estuvimos exponiendo que Egipto tipifica el mundo. Encontramos muchas tipologías nosotros en el Éxodo. Estuvimos exponiendo que el libro de Éxodo es el tercer libro más citado del Nuevo Testamento. El primero es Isaías, después siguen los Salmos, y después el libro de Éxodo. Y Éxodo, entre sus definiciones, significa lugar de aflicción o casa de los espíritus. Y hablamos que en Egipto, es una tipología del mundo, y en Egipto se adoraban innumerables dioses,
Es más, cuando lleguemos al tema de las plagas, cada plaga era un dios que ellos adoraban, Dios avergonzando siempre a los falsos dioses. Pero entre esos otros dioses se adoraba, por ejemplo, a Thor, que es el dios de la fiesta mundana, o el de la música mundana, a Seth, que es S-E-T-H, es el dios destructor, el dios de la envidia, o el dios de la lengua, Amón, el dios del oculto, a Horus, el dios de la venganza. Y ellos llegaron a Egipto y se iban a encontrar con todas esas corrientes fuertes que hay en el mundo, y que nosotros cuando estamos en el mundo, pues no somos del mundo, nos encontramos con todo eso, nos encontramos que vamos en contra de una corriente. Estuvimos enseñando, amado hermano, que ellos al llegar a Egipto, la orden siempre del Señor ha sido la misma, como cuando le dice el Señor a Jeremías, capítulo 15, versículo 19, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Esa es la orden. Y bueno, esta familia, hermano, llega a Egipto, llega unida, llega restaurada. No es una familia perfecta porque no lo hay. Amén. ¿Cierto? No lo hay. Pero llega una familia con una fe. Esta es mi fe. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo creo en el Evangelio. Y así andamos en el mundo, hermano, y no somos del mundo, pero tenemos una fe. Amén. Y discernir todo lo que hay en el mundo. Entonces esta familia tiene una fe, tiene un conocimiento pleno de quién es Dios. Y vemos, porque nos quedamos en el verso 6 y 7, y vemos que esta generación muere esta generación, mas sin embargo, en el texto siguiente vemos que la promesa de Dios se sigue cumpliendo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel. La promesa del Señor se sigue cumpliendo. Dice el verso 6. ¿Lo tiene? Dice, y murió José, ¿estamos ahí? Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Es decir, un día, hermano, el día el que el Señor disponga, vamos a partir con Cristo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero un día vamos a partir con Cristo. Lo más importante que es, hermano, morir en Cristo. Terminar la carrera en Cristo. Eso es lo más importante. Amén. Ahora, ese día va a ser uno de los acontecimientos más gloriosos. Puede ser para algunos más tristes, pero a la vez es el más glorioso. ¿Por qué? Porque por fin vamos a ver al Señor. Por fin vamos a ver al Señor. El apóstol Pablo en Filipenses 1:23 decía, porque de ambas cosas, mire, él estaba consciente, hermano, de tantos padecimientos que él vivía. Se transportaba de un lugar a otro y sabía que en cualquier momento él podía morir, ya fuera apedreado, ya fuera perseguido. Y él dice, por ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La palabra estar con Cristo o estar con es una palabra griega que significa compañía. Yo digo que hermosa compañía es estar con el Señor. Si usted al venir a la casa del Señor siente la presencia del Señor y sale con mucha paz, porque se supone que debe de salir fortalecido de la iglesia, imagínense cuando estemos con el Señor, hermanos. Amén. Dice el verso 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Verso 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Amén. Ahora, aquí vemos, hermano, tres cosas en este texto. Número uno, que las promesas de Dios se cumplen. No lo que yo ando decretando y declarando, no, hermano, cosas antibíblicas, no. Lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios establece en su palabra, las promesas de Dios se cumplen.
Pues, ¿qué vemos? Número uno, que las promesas de Dios se cumplen. Número dos, que lo de Dios de verdad, lo de Dios crece. Y número tres, que lo de Dios nadie lo puede parar. Nadie lo puede parar. Amén. Levántese quien se levante, nadie puede parar a la iglesia. Hablando de la iglesia de Cristo. Ahora, este texto muestra varios sinónimos. Multiplicaron, fructificaron, fueron aumentados, fortalecidos en extremo y se llenó la tierra. ¿Qué es un sinónimo? Un sinónimo son expresiones o palabras que tienen el mismo significado similar. Ese es un sinónimo. Por ejemplo, al pelo, ¿cómo le decimos? Cabello, ¿eh? Pelo, cabello, hair. Bueno, es en inglés, ¿verdad? Al carro, ¿cómo le decimos? Coche. Auto, coche, ¿verdad? Entonces aquí lo que vemos son sinónimos. Ahora, ¿por qué el texto menciona varios sinónimos? Fructificaron, multiplicaron, aumentados, se llenó la tierra de ellos. ¿Por qué está constantemente exponiendo el texto varios sinónimos? El texto lo menciona para mostrar de verdad, hermano, la manera sorprendente como este pueblo creció. Este pueblo creció de una manera sorprendente y nosotros al leer el texto hace notar cómo Dios, hermano, sigue obrando aunque nosotros no lo podamos percibir. Es lo que está haciendo notar este texto. Y hay muchas cosas, dígame si no, que usted no percibe o que yo no percibo. Porque estamos viendo el problema nada más. Estamos viendo el momento difícil y a veces no estamos percibiendo lo que el Señor está haciendo. Entonces hay muchas cosas que no percibimos y podemos llegar a pensar que las cosas que suceden, hermano, son por obra de la casualidad, pero no es así. Dios está obrando. Estamos en el hueco de su mano. Estamos en Cristo. Por ejemplo, Dios puede estar obrando en tu esposo y quizás tú no te estás dando cuenta. Quizás Dios está obrando en tu esposa y quizás tú no te das cuenta todavía. Quizás Dios está obrando en tus hijos y quizás tú estás viendo el padecimiento que ellos viven, pero quizás Dios está haciendo algo y a veces no lo podemos ver nosotros. Pero ahí está Dios obrando. Y es ahí donde debemos de aprender a descansar. Señor, tú tienes control de mi vida. Por ejemplo, cuando huye Elías a Horeb, y Dios le habla en el libro de los Reyes, capítulo 19, la palabra del Señor dice que Elías vio un viento grande que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Y luego después detrás del viento un terremoto y yo no sé si Elías pensó que ahí estaba el Señor, pero dice la Escritura que Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego y la Escritura dice que Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y dice la Escritura que ahí estaba el Señor. No que hermano, no lo percibía. ¿Qué nos enseña esto? Que no siempre es el ruido. Amén. Que no son las grandes orquestas, que no es la grande algarabía a veces, sino que en ocasiones a veces cuando estás en silencio, tú y el Señor, cerrada la puerta, ahí es donde está el Señor escuchándote. ¿Se acuerdan cuando Ana oraba? ¿Movía qué? Sus labios. El corazón contrito y humillado jamás lo desprecia el Señor. Entonces, ¿qué vemos en este texto? En el verso 7 de Éxodo, y los hijos de Israel fructificaron, multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Lo que vemos es que Dios está obrando. Quizá ellos no se dan cuenta, pero Dios está obrando, Dios está haciendo algo.
Y muchas veces, repito, hermano, no nos damos cuenta, pero Dios está haciendo algo, fíjese. Porque la palabra que usa el texto, fructificaron, así dice, ¿verdad? Y los hijos de Israel fructificaron. Recordemos que había una promesa. La palabra que usa el texto, fructificaron, en hebreo es parú, donde ese término, realmente el libro de Éxodo se le atribuye a Moisés. El autor es el Espíritu Santo, sabemos, pero usó a Moisés. Y cuando usa la palabra fructificaron, está haciendo como una referencia, como un árbol. Un árbol. Que un árbol, hermano, que da ¿qué? Mucho ¿qué? ¿Qué va a querer costar ese árbol? Un árbol que da mucho fruto. Y algunos teólogos eruditos interpretan que fue tan sorprendente como esta familia de 70 hermanos, y luego vamos a ver cuántos salieron, cómo creció esta familia. Interpretan que este pueblo poco se enfermaba, que en este pueblo había poca mortandad, que este pueblo físicamente estaba saludable, y son comparadas como un árbol que da mucho fruto. Y esto nos enseña a que cuando está Dios, hermano, obrando, tarde que temprano va a haber un fruto. Porque es Dios. Es Dios. Tarde que temprano va a haber fruto. Ahora la pregunta es, ¿cómo andamos de fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo mantener el fruto? ¿Cómo dar fruto? El Señor Jesús lo dijo en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Pastor, pero yo quisiera que hubiera cambio, yo quisiera que hubiera fruto en mi vida. ¿Qué dice el Señor? Permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Qué significa permanecer? Es una palabra griega que significa espera en Cristo, perdura en Cristo, persevera en Cristo, vive en Cristo, persiste en Cristo, quédate con Cristo. No se aparten de Cristo. Tarde que temprano va a haber un fruto. No se aparten de Cristo, persistan, perseveren, perduren. No es de que empiezo un mes y me aparto, un año y me aparto. No, sean constantes los caminos del Señor. Tarde que temprano, la palabra que es como un martillo que parte la roca, hará lo que tenga que hacer en los corazones. Entonces, ¿qué vemos en este texto del verso 7? Vemos que la promesa de Dios se cumple. Este pueblo creció y somos llamados a crecer espiritualmente. Este pueblo se fortaleció y somos llamados a fortalecernos en Cristo. Efesios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mas sin embargo, cuando este pueblo comenzó a crecer, el rey de Egipto traza un plan para detener el crecimiento. Traza un plan. Y cuando un cristiano comienza a crecer, usted no crea, hermano, que el adversario se va a quedar con los brazos cruzados y ya. No crea eso. Cuando usted empieza a crecer en el Señor, no crea que no va a haber oposiciones. Se van a presentar oposiciones. Se van a presentar obstáculos en su vida. Usted está avanzando en la vida cristiana, usted está queriendo del Señor, usted está perseverando y se le van a atravesar piedras en el camino. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, anhelando ir a ver a los hermanos de Tesalónica, ya hemos expuesto esa carta, quiere verlos, quiere saber cómo están, quiere visitarlos para ministrarlos. La iglesia estaba creciendo y él trata de ir una y otra vez, pero dice que el adversario lo estorbó. Dice, por lo cual quisimos ir a verlos, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás, que el Señor lo reprenda, nos estorbó. En la vida cristiana, hermanos, se van a presentar muchos obstáculos.
hasta para venir al culto, hasta para venir a la iglesia. De repente te van a querer visitas inesperadas. De repente te van a salir muchas cosas que hacer. Amén. Entonces este pueblo creció, este pueblo se fortaleció. Mas sin embargo, para que este pueblo no crezca, para que este pueblo no se fortalezca, Dios permite, porque siempre, hermano, yo siempre he dicho esto y lo puedo respaldar con la palabra: si el Señor quisiera derrotar y quitarnos las pruebas, no las quita en este momento, nos quita todas las pruebas. Él es Dios, Él puede hacer todo, pero Él las permite muchas veces por un bien de nosotros. Sin embargo, Dios permite, podemos expresarlo de esa manera, que el adversario los aflija. ¿Se acuerda cuando Satanás le pidió a los discípulos? Me lo han pedido para zarandearlos, eso ya los pusimos en la semana. Porque ¿qué vamos a ver? Desde el verso 8 hasta el verso 16 vemos la aflicción del pueblo de Israel. Y desde el verso 17 hasta el verso 21 vemos cómo Dios comienza a obrar. Porque al último tú puedes estar en medio de una aflicción muy grande, hermano, pero ahí está Dios contigo. Ahí está. A pesar de que este pueblo comienza a estar en la aflicción, esa aflicción que se alargó, porque a veces, hermano, las aflicciones duran una semana, un mes, un año, y se alargan las aflicciones. Y uno quizá dice: ¿cuándo, Señor? Él sabe cuándo. Lo importante es que estés en las manos de Él. Eso es lo importante. Mas sin embargo, hermanos, este pueblo comienza a estar en la aflicción, y esta aflicción se alargó. Pero mire bien, siempre estuvieron en bendición. Siempre Dios estuvo con ellos. Y dígame si no, a veces cuando tú pasas una aflicción y se alarga la aflicción, y se alarga, y se alarga, y se alarga, pero ¿a poco Dios te ha dejado? Nunca te ha dejado. Nunca te ha abandonado. Amén. Verso 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, mire lo que dice: se levantó. Pastor, el enemigo se ha levantado contra mí. Hermano, siempre está levantado, siempre se ha levantado. Desde que estaba en el cielo, se levantó en rebeldía contra el Señor. Desde que estaba en el jardín, se levantó. No eres el único, ni soy el único. Amén. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: ¿qué va a hacer este rey de Egipto? Va a usar una sabiduría, como dice el libro de Santiago, capítulo 3, del 15 al 17, va a usar una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Dice Santiago 3, 15, 17, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué va a hacer el rey de Egipto? Un plan, una obra perversa. No crea que está con los brazos cruzados. Cuando usted se levanta en el Señor, va a empezar a presentar obstáculos. Verso 9. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es ¿qué? Mayor. Por ellos no, hermano, por el Señor. Por el Señor. Es mayor y más fuerte que nosotros. Sin el Señor no somos nada, hermanos. No somos nada. Amén. Somos fortalecidos por el Señor. Mire que aquí Faraón, que tipifica al adversario, es como si dijere: pero ya viste cómo han crecido espiritualmente. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El apóstol Pablo en su segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: pero Satanás,
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermano, el adversario traza planes y a veces ni cuenta nos damos. No solamente se quiere meter a la iglesia, sino a tu casa, a tu familia, y quiere hacer lo que su perversa naturaleza hace: robar, matar y destruir. ¿Qué quería hacer este rey de Egipto? Los quería mantener en esclavitud. Quería que no crecieran, quería que no se multiplicaran. ¿Qué hace el rey de Egipto? Mire versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Rameses. Es decir, ¿cuál era el plan del rey de Egipto para que este pueblo no crezca? Tenerlos bajo esclavitud, molestarlo, ponerles cargas, tenerlos ocupados, que no tuvieran tiempo para su familia, que no tuvieran tiempo para buscar a Dios, que no tuvieran tiempo de nada. Los querían mantener cansados. Busy. No tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. No tengo tiempo para la familia, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para lo más importante. Hermano, no todo lo que brilla es oro. Amén. Lo que ofrece el mundo es pasajero. ¿Qué nos puso a edificar el rey de Egipto? Mire bien, a edificar 2 ciudades, Pitón y Rameses, Dios del sol, que también en sus derivaciones significan estas ciudades la casa del dominio o la casa del inicuo. Pero, ¿qué estaba haciendo el rey de Egipto en realidad? Número 1, quería hacerles la vida imposible. Número 2, quería desanimarlos. Número 3, quería arruinarles la salud. Número 4, quería amargarles la vida. Número 5, quería cortarles sus días. Número 6, quería matarlos trabajando. Número 7, quería quitarles el deseo de casarse. Y número 8, quería quitarles el deseo de tener hijos, como que dice, ¿para qué queremos hijos? Si van a nacer esclavos. Todo lo que quería hacer, o todo lo que estaba haciendo el adversario sobre ellos. Verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Eran duros, porque el mundo es duro, hermano. Destruye, arrastra. Así es el pecado. Verso 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel. ¿Con qué, hermanos? Con dureza. La palabra dureza en el hebreo es peré, que significa fracturar, severidad, violencia. Y mire lo que dice el verso 14, porque yo sé que todos nos hemos preguntado, ¿por qué si ellos vieron milagros sorprendentes, renegaban tanto? Porque eso vamos a verlo después, ¿verdad? Cómo reniega el cristiano. Renegaban de una cosa, renegaban de otra cosa. Que yo me pregunté, ¿por qué ellos vieron el mar que se abre, vieron cómo caía maná del cielo, vieron que es el agua de la... ¿Por qué ellos renegaban? Porque el verso 14 dice, y amargaron su vida. Estaban amargados de su corazón. Y un cristiano amargado no camina mucho. Necesita buscar restauración y sanidad. Amén.
La palabra amargado en el hebreo, que también lo encontramos en el griego, significa veneno. Veneno. Y amargaron su vida con dura servidumbre. No se puede caminar la vida cristiana así. Por eso cuando ellos salieron, hermano, ¿cómo iban? Amargados. ¿Qué fue lo que hizo este rey de Egipto? ¿Qué fue lo que hizo el adversario? Mire, hizo un trabajo muy especial en los corazones de ellos. Porque siempre el adversario va a querer dañar tu corazón. Dañar tu corazón. Ahí, dañar tu corazón, amargar tu corazón, lastimar tu corazón. Pues cuando ellos salieron, hermano, pues ellos eran libres físicamente, pero por dentro estaban, ¿qué? Amargados. Y una persona amargada se queja de todo, de todo, de todo, de todo y de todo. Y reniega, y Dios está haciendo algo en la vida de esta persona y se está quejando de todo. Pero ese es otro tema. Amén. Dice, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, los cuales los obligaron con rigor. Hermano, no tenían tiempo de nada ellos. No tenían tiempo para la familia, no tenían tiempo para buscar al Señor, no tenían tiempo de nada, estaban muy ocupados, mucho overtime. Es que yo trabajo mucho, pastor, mucho overtime. Y hacemos cuentas de cuánto voy a sacar la semana. Lo más importante es lo espiritual. Amén. Ser equilibrados. Ahora, algunos eruditos creen, mire bien, hermano, algunos eruditos creen que las jornadas de trabajo en Egipto eran largas. Eran muy largas las jornadas en Egipto. Eran entre 15 y 16 horas diarias. Bueno, eso lo interpretan ellos. 7 días a la semana. No, pues con mucho overtime, ¿verdad? Demasiado, dice el hermano. Imagínense trabajar 15, 16 horas los 7 días a la semana. ¿Cómo se encontraban físicamente, moralmente, espiritualmente? ¿Cómo se encuentra un cristiano, hermano? Yo no sé cuántos de aquí han trabajado, han tenido 2 trabajos. No pueden ni con su alma. Quieren pagar los deudas y los biles que van a estar pagando. Se arruina la salud. Dígame si no. Entonces, algunos eruditos interpretan que trabajaban entre 15 y 16 horas diarias, 7 días a la semana. Y físicamente, moralmente y espiritualmente, mire cómo se encontraban. Éxodo 6:9, vamos a Éxodo 6:9. Mire cómo se halla una persona que tiene 2 trabajos aquí en Estados Unidos. Bueno, aquí en Egipto, ¿ah? Éxodo capítulo 6, versículo ¿qué? A ver si no me equivoqué de texto. Sí, ese. ¿Qué dice? De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Cómo estaban, hermano? Acongojados. En los temas que vienen vamos a ver cómo ellos clamaron y clamaron y clamaron, y cuando el Señor ya les mandó a Moisés, ya no podían ni con ellos mismos. La Nueva Traducción Viviente dice así en Éxodo 6:9: así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor le había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo más,
porque estaban tan desalentados por la brutalidad de la esclavitud. Estaban bien cansados, sin fuerzas, desanimados. Pero a veces hay cargas, y en vez de acudir al Señor nos apartamos del Señor, hacemos lo contrario, y no tiene que ser así. ¿Cuál fue la estrategia del adversario? Mantenernos ocupados, para que no tuvieran tiempo de nada. Y hay tantas cosas que hacer aquí, hermanos. Llega uno del trabajo, tiene uno que hacer cosas en la casa, y luego para allá, y luego para acá, y luego así, y así. A veces se hace una rutina, y a veces el cristiano no atiende lo espiritual. En lo que estoy hablando de una manera general. Y la gente se empieza a cargar, y se nos olvida a quién tenemos que acudir: al Señor. Este faraón, este rey, en ese plan diabólico hizo un trabajo muy especial en el corazón de ellos, muy especial. Amén. Ahora, desde el verso 15 hasta el verso 16. Bueno, verso 12: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Verso 13: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Cuando tú estás creciendo espiritualmente, hermano, que estás creciendo, siempre, no creas que, como dije anteriormente, no creas que está con brazos cruzados el adversario. Va a ver la forma como detener tu crecimiento. Y te va a empezar a poner obstáculos que aparentemente son bendiciones, pero no lo son. No lo son. Amén. Verso 15. ¿Qué vemos en el verso 15 al 16? Que él sigue buscando la manera de detener el crecimiento de este pueblo. Sigue buscando la manera de arruinar a este pueblo. Dice verso 15: y habló el rey de Egipto y de las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Aquí siempre hemos visto que siempre el adversario ha querido pararlo del Señor, siempre. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. De antemano, como expresan algunos eruditos, aquí vemos tratándolo de parar la simiente de Cristo, pero nunca va a poder, nunca pudo. Quiere matar a todos los niños, a todos los varones. Es decir, la aflicción, hermano, duró cerca de 400 años. La opresión se alargó, duró días, semanas, meses, años. Mas, sin embargo, amados hermanos, ya en los textos siguientes, del verso 17 al verso 21, podemos ver cómo Dios comenzó a obrar. Porque puede ser que tu aflicción esté durando mucho tiempo, hermano, pero estás en las manos del Señor. Puede ser que dure días, meses, algunos años, pero tenemos que entender que estamos en las manos del Señor. Y así como esta aflicción duró muchos años, 400 años, vemos cómo Dios empezó a obrar. Y cualquiera diría: son muchos años, son muchos días, son muchos meses de dolor, son muchos meses de aflicción, ya no puedo más, no voy a salir. Bueno, ¿qué sabes tú? En Cristo tenemos esperanza. ¿Qué vemos aquí? Una luz de esperanza, hermano.
Vemos cómo Dios empieza a obrar y empieza a usar unos vasos aquí. Y como dije anteriormente, muchas veces no nos damos cuenta cómo Dios comienza a obrar. No nos damos cuenta a veces. Pero Dios comienza a obrar porque eres su hijo. Porque te ha redimido con su sangre. Porque Él terminará la obra que ha comenzado. Verso 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Obedecer a Dios, someterse a Dios. Hermanos, cuando yo leía eso, no sé si las parteras se preocuparon porque realmente arriesgaron sus vidas. Arriesgaron sus vidas. En ese tiempo, desobedecer a un rey era digno de muerte. Cuando un súbdito entraba delante de un rey, tenía que entrar agachado, y si levantaba la cabeza, sin que el rey le dijera, ahí mismo podía morir. Ahí mismo podía morir. Mas, sin embargo, estas parteras obedecieron a Dios primero. Y no sé si estaban preocupadas, porque seguramente sabían ellas que habían arriesgado sus vidas. Mas, sin embargo, quisieron agradar al Señor. Verso 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Amén. ¿Qué podemos ver en estos pasajes? Una de las cosas que más me llamó la atención, hermano, porque ya vamos a entrar al capítulo 2 la próxima semana, es que aquí pasaron casi 400 años. Se alargó la aflicción. Se alargó la vida de ellos en Egipto. Se alargó. Pero al final empezamos a ver una pequeña luz de esperanza. Quizá, hermano, el problema que ha estado pasando, o la enfermedad, se ha alargado por mucho tiempo. Pero Dios nos da siempre una pequeña luz. Sanando mi corazón, tú